Nuevamente seguimos una vez más agradecidos con nuestro Dios Todopoderoso. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el libro del Éxodo, el capítulo 30, y dice así la palabra de nuestro Dios: harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado y su altura de 2 codos, y sus cuernos serán parte del mismo, y lo cubrirás con oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Aquí vemos entonces nuestro Dios Todopoderoso para hablar un poco acerca de lo que es el altar del incienso, porque es importantísimo, porque Dios siempre pone atrás en el Antiguo Testamento lo que va a ser adelante en el Nuevo Testamento. Entonces aquí el incienso es algo importantísimo dentro de la palabra de Dios, porque representa que es las oraciones de los santos. Miramos aquí entonces el modelo terrenal, como Dios le habla a Moisés y lo lleva a la montaña y lo sube al cielo y le muestra el modelo celestial para que Moisés lo trajera aquí a la tierra. Entonces le muestra el tabernáculo terrenal. Miramos aquí lo importante que es, porque este iba a ser la morada de Dios en la tierra. Dios en el cielo le mostró el modelo a Moisés, y lo vemos entonces aquí que cómo le puso todos estos requerimientos para poder Dios tener un contacto con el pueblo de Israel en lo físico. Entonces vemos allí lo importante que es las cosas con Dios, porque este es el acercamiento, era el acercamiento con Dios, y aquí era donde iba a morar Él, en esta parte. Recordemos entonces el tabernáculo que estaba repartido en 3 partes. Entonces aquí vemos lo que es el atrio exterior. Esto era el atrio exterior. Y vemos también lo que es el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo iba a habitar la presencia de Dios, y esto es importante para nosotros mirar, recordar, porque allá adelante Dios también lo muestra en el modelo celestial. Entonces estamos mirando acá lo que es la parte física y lo que es la parte espiritual. Y vemos entonces que aquí estos muebles que Dios le requirió a Moisés que pusiera, todos tienen de vital importancia, porque todos representan a Cristo Jesús, el Mesías, que ha de venir a hacer la expiación y hacer todas estas cosas como para poder mostrarlas adelante, y siendo Él el Cordero perfecto. Entonces vemos aquí que todo esto era perfecto, todo esto era santo, y todo se tenía que hacer a la manera de Dios, porque Dios requería todas estas cosas para poder tener el acercamiento con Él, para poder Él atender al pueblo de Israel que se acercaba y que sabían que estaban acá en este lugar, el lugar santísimo, estaba Dios, ¿sí? Aquí Él le dijo a Moisés sobre el arca de la alianza y el pacto, en donde aquí iban a estar las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios les dio en la montaña. Es importante porque aquí, dentro de todo esto, vemos la expiación o el altar de sacrificio. Entonces habían 2 altares, porque estamos hablando de un altar, que es el altar, dijo Él, para quemar. Él habló para quemar incienso. Entonces lo vemos acá, el incienso. Entonces él da todas estas instrucciones, el Señor, pero aquí también estaba el altar del sacrificio, donde traía la víctima inocente. Entonces el adorador, cuando se acercaba, él tenía que traer un corderito, la ofrenda de paz o la ofrenda de reconciliación para con Dios, y él tenía que venir aquí y sacrificar este corderito. El sacerdote tenía que sacrificarlo, y el adorador tenía que poner las manos sobre el corderito e identificarse con él. Entonces lo vemos aquí como tipo y sombra de lo que iba a ser el Cordero de Dios con nosotros, porque nosotros también debemos de identificarnos con Él, poner nuestras manos con Él, ¿sí? Porque nosotros culpables, Él fue como Cordero inocente a hacer la expiación. Entonces Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos aquí que Él quita ya el pecado. Entonces aquí habla de quitar el pecado, porque antiguamente no se podía quitar el pecado, solamente se podía cubrir, y tenía que ser a través de los animalitos inocentes. Entonces vemos allí lo importante que es el altar de sacrificio y el altar del incienso, porque aquí vemos lo importante
que es porque Dios lo requirió que fuera así, de estos materiales. Entonces lo vemos en Éxodo 30 y el verso 34 dice así: dijo además Jehová a Moisés, toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo, y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. Os será cosa santísima como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este, para olerlo será cortado de entre su pueblo. Entonces aquí las instrucciones son claras de parte de Dios para con Moisés, para que lo hicieran. Entonces aquí habla de estos materiales, ¿sí?, que Dios le dijo a Moisés, de los cuales se hiciera. Entonces, aquí vemos lo que es el incienso. Sí, ahora él dio unas medidas también, porque estas medidas era importantísimo, él las dio. Su longitud era, dice él allí, su longitud, su anchura y también su altura. Importante porque él dio estas medidas y estas medidas también tenían que ser perfectas. Entonces en Éxodo 30, el verso, él habla de esto y él habla de un codo. Y un codo representa en centímetros 45 centímetros. Entonces aquí habla él de 45 centímetros y aquí también de ancho, igual medida, 45 centímetros. Y la altura era el doble. Entonces la altura era dos codos que eran 90 centímetros. Entonces aquí era un codo y dos codos. Ahí vemos las medidas de este altar del incienso del cual estamos hablando, porque este altar también lo vemos acá en el modelo celestial. Es importante mirar aquí atrás lo que es todo esto, porque él también habla de la madera, tenía que ser acacia. Entonces vemos aquí la acacia, porque esto también tenía la representación de Cristo, porque Cristo, la madera representa la humanidad y Cristo vino en su forma humana, como también en su forma divina. Él también dijo que lo cubriera en oro. Entonces lo vemos acá en oro. Y oro representa, dentro de la palabra de Dios, deidad. Entonces él iba a traer su Cristo, o Dios iba a traer su doble naturaleza, la cual era la naturaleza divina y la naturaleza humana. Entonces vemos allí a Dios en su doble naturaleza, lo vemos acá. Importante ver todas estas cosas, porque Él se vistió de humanidad. Entonces vemos allí a nuestro Dios haciendo todas estas cosas, para poder hacerlas perfectas, para poder presentarnos a nosotros, ¿sí?, perfectos, aquí más adelante. Lo vemos entonces aquí en oro, en acacia. Este altar estaba cubierto, este altar era de madera, pero se cubría en oro, pero aquí en el altar del sacrificio era de bronce. Entonces lo que vemos aquí, que aquí era de bronce. Todo lo que había acá en el atrio exterior era de bronce, pero acá adentro ya todo era en oro, todo era cubierto en oro. Y estos dos altares se usaban para quemar, y se traía el fuego. Entonces vemos aquí el fuego es importante, porque uno era para sacrificar la víctima y era para quemar carne, el otro era para quemar lo que es el incienso, lo cual estamos hablando. Sigue aquí la escritura diciendo, más adelante dice, y lo pondrás, en el verso 6 dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Entonces es importantísimo, porque aquí era Dios a encontrarse con el Aarón, que también venía haciendo el oficio del sumo sacerdote. Entonces lo vemos acá, Aarón, sí, como sumo sacerdote. Entonces él tenía que venir aquí una vez al año y quemar la ofrenda del incienso para traerla acá. Y entonces esto acá subía el humo y cubría todo este lugar santísimo. Aquí algo también importante, que era el velo, porque todo esto lo representa el Mesías, porque él también fue el velo acá adelante, que es su cuerpo. Entonces vemos allí que el velo, cuando él entraba,
la presencia de Dios o el Espíritu Santo de Dios, el Ruach, bajaba aquí y bueno, se sentía la presencia de Dios porque hacía mover este velo que era una cortina muy gruesa. Luego entonces aquí como Dios se movía y bajaba la presencia de Dios. Pero aquí él tenía que entrar con sus requerimientos, con la sangre que se derramaba y con también con el incienso que se traía. Entonces vemos allí lo importante que es, porque Dios también fue el sumo sacerdote, ¿sí? Para siempre, según el orden Melquisedec. Entonces es importante ver estas cosas porque aquí también estaba la pila del agua que bueno, era para la limpieza, para que los sacerdotes pudieran hacer su servicio, pero más adelante está el candelero de oro en donde alumbraba en el lugar santo, y aquí está el portalámparas en donde bueno, siempre había luz. Entonces aquí también representa luz porque esto adelante representa la iglesia, que es Cristo aquí, que se vino como la luz del mundo. Es Cristo es la luz del mundo, que se vino alumbrando por las 7 edades de la iglesia. Recordemos que este candelero de oro en el Nuevo Testamento representan la iglesia. Entonces vemos acá la iglesia del Dios vivo, ¿sí? En la cual su espíritu ha venido por todas las 7 edades. Este candelero representa las 7 edades de la iglesia, se ha venido a través de los tiempos. Entonces lo vemos allí en Apocalipsis, esto es Apocalipsis, el capítulo 1, Apocalipsis el capítulo 1, el 2 y el 3. Pero aquí en el Apocalipsis capítulo 4 ya está lo que es, hablamos de el rapto de la iglesia. Entonces, el rapto de la iglesia o el rapto de los santos. Entonces lo vemos acá, los santos de Dios de todos los tiempos subiendo, los que se levantan en la resurrección y los que están vivos. Este evento está próximo a venir. Entonces, miramos allí las medidas, miramos todo sobre lo que es el altar del incienso, porque esto representa más adelante las oraciones de los santos. Entonces es importante ver también que esto está formado de, este altar está formado de los cuernos. Aquí habla de cuernos, de los cuernos, de anillos y varas. Sí, todo esto, lo que estaba formado, este material y todo esto, porque aquí se iba a traer carbón encendido para poder quemar y traer la ofrenda. Entonces es importante, y aquí no se pueda quemar ninguna otra cosa diferente que fuera de parte de Dios, porque aquí vinieron los hijos de Aarón, que fueron Nadab y Abiud. Entonces vemos acá Nadab y Abiud, que ellos ofrecieron fuego extraño, dice la palabra de Dios, y allí fueron consumidos, fueron muertos por ofrecer esto. Igual el rey Usías también hizo lo mismo, porque él siendo rey, él quiso hacer el servicio de los sacerdotes y se enalteció y todo eso, y él se metió allí para, bueno, también hacer este oficio, pero Dios también lo llenó de lepra porque este rey se enalteció, el rey Usías, que era un gran rey, pero finalmente él se llenó de orgullo y se enalteció y quiso hacer las cosas como él quería y no a la manera de Dios. Entonces vemos allí lo importante que es esta parte, el tabernáculo terrenal, porque nos vamos a venir para acá, para el tabernáculo celestial. Entonces aquí en el tabernáculo celestial vemos Apocalipsis, el capítulo 5, pero entonces seguimos mirando el Éxodo 37 y dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará, y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y bueno, aquí sigue entonces mirando por lo que es Éxodo 30, lo que es esta parte del lo que es el altar del incienso, que está Dios dando las órdenes. Entonces aquí muy claramente habla Dios de que se quemaría en qué, en la mañana y en la tarde. Porque es importante, porque aquí más adelante también vemos el pueblo de Dios orando en la mañana y en la tarde. Y miramos entonces Apocalipsis, el capítulo 5, y vemos lo importante que es la palabra de Dios, porque Dios todo adelante lo pone para él poder traer todo su programa. Y dice capítulo 5, hablando del rollo y el cordero:
Dice así en el verso 6, dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces vemos allí el cordero de Dios, ¿sí? El Mesías. Y dice, los cuales, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Entonces aquí vemos el incienso, dice allí la palabra, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y tú con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios rey y sacerdote, y reinaremos sobre la tierra. Dice allí, entonces, mirando el modelo celestial, vemos acá, entonces, vamos para acá, para el modelo celestial, porque aquí, el apóstol Juan, Dios le muestra el modelo celestial a Moisés, también al apóstol Pablo en Hebreos, la carta de los Hebreos, y también al apóstol Juan. Importante porque allí lo vemos, entonces en el modelo celestial, y vemos allí en el trono, estaba Dios, aquí en el trono, ¿sí? Y el cordero inmolado viene y toma el libro. Entonces aquí vemos que él representa el cordero y el león, porque él es el león de Judá, que viene a juzgar más adelante, cuando traiga los juicios, vengan los juicios de Dios que están en el Apocalipsis. Es la gran tribulación, cuando los juicios bajen, y allí está el cordero inmolado. Lo vemos acá, el cordero que fue como inmolado, lo cual representa el Mesías inmolado. Y vemos acá en el trono a Dios, y aquí alrededor están ¿qué? Los 4 seres vivientes. Ya habíamos hablado de eso anteriormente, entonces aquí vemos los 4 seres vivientes alrededor del trono y los 24 ancianos. 24 ancianos, lo cual representan las 12 tribus de Israel, o lo que es Israel en el Antiguo Testamento, y también los 2 apóstoles que representan en el Nuevo Testamento, también como la iglesia. Entonces vemos aquí que esto es la iglesia en el cielo, sí, en la oración celestial. Esto aquí es la iglesia en la oración celestial. Y aquí se vieron que también las arpas y las copas con oro, con el incienso. Entonces allí miramos también Apocalipsis capítulo 8. Y dice, hablando ya del 7º sello y las trompetas, porque las trompetas vienen para Israel después de que la iglesia sube, entonces viene el programa para Israel, y viene aquí la gran tribulación, vienen los juicios de Dios. Entonces veremos acá la gran tribulación, ¿sí? Que son los juicios. Esto estará por 3 años y medio, en donde vienen, ¿quiénes? 2 profetas, Moisés y Elías, a recoger y a reunir 144. Miren, entonces vemos allí que vienen las trompetas. Esto es las trompetas para Israel. Entonces miramos acá las trompetas. Que este es programa para Israel. Los sellos es para la iglesia. Y allí está el ángel, dice, en el Apocalipsis 8, dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los ángeles de Dios que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Entonces vamos allí, las oraciones también de los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vuelve y dice, las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y los arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Entonces allí ya vienen los juicios, ¿sí? Pero las oraciones de los santos siempre suben a la presencia de Dios, porque el rey David en el Salmo 141, él se refiere a este incienso que es como las oraciones de los santos. Vemos aquí en las Sagradas Escrituras, Salmo 141, y dice así, 1 y 2, dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí.
Escucha mi voz cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como el incienso. Dice aquí el 2, suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Allí vemos entonces que las oraciones de los santos, porque, bueno, la oración que es lo más importante para nosotros, porque nosotros debemos de presentar ya la oración delante de Dios, porque aquí vemos también en Hebreos, el capítulo 9, porque sin sacrificio y sin derramamiento de sangre no hay que perdón de pecados. Entonces lo vemos acá, el apóstol Pablo también explicando toda esta parte. Entonces es importante ver cómo Dios nos hizo a nosotros perfectos con una sola ofrenda, y fue la ofrenda de Él mismo, siendo la ofrenda del Cordero de Dios. Miramos allí, Apocalipsis 9, y el capítulo capítulo 20, versículo 21-22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay la remisión de pecado. Entonces aquí vemos que sin el Cordero nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios, porque ya el camino quedó abierto para nosotros, siendo Jesús el gran sumo sacerdote. Entonces, Hebreos capítulo 4 y el verso 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Allí está Aarón haciendo el trabajo de sumo sacerdote aquí en lo terrenal, y aquí venían también sus hijos, después sus hijos por generaciones, pero aquí fue él sumo sacerdote por siempre, solamente él traspasó los cielos y ya está como el Hijo de Dios para interceder por nuestras debilidades. Entonces vemos allí también el verso 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces él fue por nuestros pecados, siendo el santo, y acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, allí lo vemos entonces que tenemos que acercarnos acá al trono para que para alcanzar su misericordia para el oportuno socorro. Su misericordia, ya esto es gracia. Aquí era ley en el Antiguo Testamento, pero aquí es gracia, ¿sí? Delante de Dios. Y esto aquí fue el apóstol Juan, que fue al futuro. Aquí estaba él en el futuro, pero aquí en el presente, Dios también tiene el trono, y este trono es aquí en la tierra, y este trono está aquí en el corazón. Entonces aquí en el corazón Dios tiene su trono, y es en el corazón de sus hijos. Entonces vemos lo importante que es cuando Dios pone su Espíritu Santo en nosotros, porque allí Él lo hace a uno un hijo de Dios, y Él se sienta en el trono de nuestro corazón para dirigir nuestras vidas. Entonces aquí estaba sobre esta alianza y sobre esta arca que mandó hacer a Moisés, y aquí moraba Dios. Entonces esta era la morada de Dios en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo terrenal, pero después Jesucristo vino a ser el tabernáculo del Dios viviente, y después vino con su Espíritu para ponerlo en nuestro corazón, pero en el futuro ya está aquí en el trono, ya Juan lo ve aquí en el trono, ya cuando los santos han subido. Entonces, Apocalipsis 4, todo esto importante mirar, porque aquí Hebreos capítulo 8 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces él se sentó en el trono, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces él es que también que ministro del santuario. Entonces él viene a ser el ministro, él viene a hacer todo esto. Dios mismo trajo todas estas representaciones para traerlas aquí y representarlas en el Mesías, en el Cordero de Dios. Vemos también entonces a Zacarías, también en Lucas capítulo 1, porque iba a traer el anuncio de Juan el Bautista, y Zacarías estaba haciendo el servicio el servicio sacerdotal. Y dice Lucas capítulo 1 y el verso Lucas capítulo 1 y el verso 8. Bueno, entonces aquí está el anuncio
del ángel y para traer, bueno, la visitación del ángel para hablarle el nacimiento de Juan el Bautista. Lo vemos entonces aquí en el 1:8 dice, leámoslo desde el 1:5, dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces estas personas eran personas justas delante de Dios, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Entonces aquí estaba él ofreciendo ¿qué? El incienso. Y dice: y entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Mire lo importante que es la oración. Y a la hora del incienso, o sea que era en hora donde ellos oraban, o sea en la mañana o en la tarde. Y dice: y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces aquí se confirma la palabra que el incienso, porque él estaba en este servicio, el incienso y la oración van de la mano. Entonces allí vemos la escritura, como el ángel le trae este anuncio: y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hablando de Juan el Bautista, vemos allí las instrucciones que le da el ángel a Zacarías, y miramos también un poco para confirmar esto acerca del libro de los 7 sellos, la relación de los 7 sellos, ¿sí? Por el séptimo ángel mensajero, que es importante ver porque él se le reveló todas estas cosas y confirma a través de su mensaje la palabra de Dios. Dice en la página 355 de los 7 sellos, hablando del quinto sello, porque también el quinto sello representan las almas que estaban debajo del altar, los cuales representa a Israel, que vino también por todas las edades y que había muerto por causa del testimonio que ellos tenían, ¿sí? Entonces a ellos se les dieron vestiduras blancas y que esperasen hasta que sus consiervos, sus hermanos, fueran también recogidos, los 144,000. Entonces vemos allí lo importante que es los altares en el cielo, porque aquí está el altar del incienso y el altar hablando del ángel que subió las oraciones de los santos, el altar del incienso y el altar del sacrificio. Entonces lo vemos acá como el cordero inmolado, el altar del sacrificio. Entonces dice allí en la página 355, ahora noten esto: ahora si no hay un altar de sacrificio en el cielo, entonces ¿dónde está colocado el sacrificio para el pecado? Para pecado, el cordero, tiene que haber un lugar donde está colocado el cordero inmolado y sangriento, en donde la sangre, bueno, hace toda esa intercesión por nosotros, que nos limpia de toda maldad en todo tiempo, ¿sí? Entonces dice: ahora el incienso era el perfume oloroso que quemaban, lo cual la Biblia dice que son las oraciones de los santos. Si no hay sacrificio sobre el altar, entonces las oraciones no pueden ser recibidas. Es solamente por medio de la sangre sobre el altar de sacrificio que permite que las oraciones lleguen a Dios. Entonces ahí miramos lo importante que es para poder que lleguen nuestras oraciones hasta la presencia de Dios. Tiene que haber sacrificio y tiene que haber identificación de parte de nosotros. Tenemos una ofrenda que presentar, y esta ofrenda es perfecta, la cual fue Cristo el Mesías, el cual murió por cada uno de nosotros y se presentó perfecto para hacernos perfectos a nosotros. Entonces nosotros a través de Él ponemos nuestras manos en Él y Él nos hace perfectos cuando confirma su Espíritu Santo en nosotros. Entonces es importantísimo recibir el bautismo del Espíritu Santo, porque eso nos entra al cielo y nos entra a las promesas de la palabra y nos lleva en este programa divino que está por venir, lo cual es el rapto, el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vamos a seguir estudiando un poco más acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo.